Salvando Israel salvaremos al pueblo judío. Golda Meir. Prólogo. Golda Meir, una mujer para un pueblo. Enrique Múgica Herzog. Corría el mes de marzo de 1976 cuando, acompañando a Felipe González, asistía yo a la reunión del Buró de la Internacional Socialista que tuvo lugar en Berlín. En la sala donde se celebraba la reunión, sentada al extremo de una larga mesa, se mostraba todavía admirable una figura que en medio de un modesto silencio atraía nuestras miradas hacia su rostro, sereno y vigoroso al mismo tiempo, el rostro de una venerable abuela judía, era Golda Meir. Con un aspecto que, a mi entender, denotaba una cierta tristeza o un cierto cansancio, que contrastaba con su natural fortaleza, escuchaba muy atenta a la irreductible pionera del Estado judío las injustas críticas dirigidas a Israel por parte de otro judío, Bruno Kreisky, a la sazón canciller de la República Austríaca. Se trata de un recuerdo personal que conservo como una impronta imborrable de mi admiración y respeto por aquella inolvidable madre de la patria, valga la paradoja etimológica. Después he mantenido encuentros con otras personalidades israelíes del círculo más íntimo de Golda. Con el hoy jefe de Estado, Simón Peres, quien hace años me invitó en su propia casa a la cena del Sabbat preparada por su mujer, Sonia. O con Abba Eban, que fue ministro de Asuntos Exteriores de Israel, en cuya casa las paredes eran invisibles porque estaban totalmente cubiertas de estantes repletos de libros y de tapices de Chagall, autor asimismo del gran fresco que sobre motivos de la historia del pueblo judío ilumina la Neset. O con el sorprendente Isaac Nabón, ex jefe del Estado hebreo, un anciano cargado de años, pero rebosante de ímpetu juvenil y de vigor intelectual, de mirada incisiva y un punto bromista que se expresa en un castellano preciso y melodioso, tan sutil en el humor como brillante en el sarcasmo. Todos ellos trabajaron con Golda Meir y también con Ben Gurión. Eran los herederos socialistas de una esperanza milenaria, los depositarios de una fe inquebrantable en el pueblo de Israel y en la memoria trascendente de la Shoah. Todos juntos impulsaron el renacimiento judío mediante la fundación de su Estado, el Estado de Israel, que este mismo año celebra su 6º grados aniversario. Pero ahora corresponde hacer una referencia específica a Golda. A ella y a su trayectoria como mujer judía y como estadista singular. En las páginas biográficas que siguen, el lector encontrará algunos rasgos definitorios de su peripecia vital. Páginas demasiado escasas para dar una idea cabal de la configuración de un sueño en el soporte de carne y hueso de una mujer única, por medio de retazos anecdóticos y significativos. Prototipo y paradigma de mujer judía procedente de una diáspora difícil y abnegada, no tardó en ponerse manos a la obra para dar coherencia a su fe. Su fe en un pueblo. Su pueblo. El pueblo judío en la doble vertiente personal y territorial. El pueblo, errante, compuesto por todos los judíos que pueblan la faz de la tierra, y el pueblo de Israel que clama por una tierra prometida, suspirada, duramente conseguida y eternamente acosada. Como una persona más, integrando toda esa multitud fraternal que comparte una misma fe, la fe en su pueblo, Golda Meir arranca de la misma base de la escala social, del estrato más humilde. Sus relaciones familiares, su vocación pedagógica, sus estrecheces económicas van conformando por momentos una personalidad excepcional que desplegará después, a su hora, en el quehacer al servicio del Estado. Con muchísimo esfuerzo, va construyendo, piedra a piedra, un proyecto personal que va a tener un reflejo indudable en su concepto de pueblo, un concepto que nutre al mismo tiempo su vida pública y privada, en un proceso dialéctico que culminaría en la designación como primera ministra del Estado israelí. Quienes, tras el escueto repaso biográfico, se adentren en el mundo de la actividad política desarrollada por Golda Meir podrán comprobar su singularidad como estadista y su espíritu pragmático. Su reconocida firmeza siempre fue una firmeza no exenta de ternura en lo cotidiano y de un desarmante sentido práctico en sus numerosos emprendimientos públicos. La época en la que desempeñó su más alto cargo resultó particularmente difícil, aunque jamás fue algo fácil regir los destinos de Israel. Entre 1969 y 1974, con la guerra de Yom Kippur a cuestas y la dramática decisión de movilizar a los reservistas, nadie puede decir que la misión de la primera ministra fuera un camino de rosas.
Siempre respondió con decisión, pero con decisión razonable, ante las difíciles circunstancias a las que tuvo que hacer frente. Apurando la extendida metáfora periodística que distinguía entre halcones y palomas de la política, bien puede afirmarse de Golda Meir que era una auténtica paloma brava, respetada y a veces temida por los mismísimos halcones. Transcurrida ya una apreciable distancia histórica, 30 años dan para mucho, desde que falleciera, cabe señalar algunas características que permanecen en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de conocerla y de estar al tanto de su labor. Se trata de características que convergen en toda su personalidad y la impregnan de manera conjunta. El hecho de subrayarlas aquí obedece solo al interés por transmitir más fácilmente su semblanza con carácter urgente y resumido. Un aspecto que me parece digno de señalarse en la actividad personal y política de Golda Meir, ya lo mencioné antes, es el de su ortodoxa concepción del pueblo judío, pueblo hebreo / pueblo israelí. Los distintos horizontes que se vio forzada a contemplar en su azarosa existencia consolidaron en su ánimo y en su desempeño profesional y político el sentimiento y el orgullo de formar parte de un pueblo diferente cuyo decisivo papel en la historia había de desarrollarse con participación de todas y cada una de las personas que lo integraban. Eso mismo enlaza con su hondo sentir como transmisora de conocimiento, con su vocación de enseñante, mantenida siempre contra viento y marea, desde su etapa americana, en la que tuvo que hacer tantos sacrificios para finalizar sus estudios de profesora, hasta su etapa final como máxima responsable del Estado hebreo. El compromiso con su tierra y con su gente, que le exigió una total entrega, no es un simple eslogan de pueril alabanza. Ese compromiso se manifestó de modo tan cercano cuando se preocupaba de la salud y el bienestar de sus propios hijos como cuando le quitaban el sueño las dificultades de los soldados en el frente de guerra. Semejante grado de compromiso, inconcebible en el mundo de la política convencional, nos traslada a otra obsesión de Golda. La obsesión por la vida de las personas, de todas las personas. La obsesión por que esa vida fuera vivida en plenitud de derechos. En la libertad que abre la llave de una existencia digna. En paz, pero no una paz a cualquier precio sino una paz auténtica, consecuencia y resultado de una convivencia respetuosa y humanizadora. En comunión fructífera para la realización en la historia de un pueblo avalado por su fe en sí mismo. Un pueblo con raíces por todo el mundo. Hay que recordar, a propósito del discurso del 2 de enero de 1948 cuando Golda llegó al Congreso Judeo-Americano en el que se recogieron los $50 millones para ayuda a Israel, que al llegar ella a Nueva York con modesta vestimenta y ante las preguntas de un aduanero de si tenía algún amigo que garantizara su estancia en Estados Unidos, respondió, sí, responde por mí una inmensa familia americana. Y, en cierta ocasión, cuando le señalaron que Henry Kissinger había dicho sentirse, primero norteamericano, luego secretario de Estado y en tercer lugar judío, comentó, en Israel leemos de derecha a izquierda. Tenía Golda Meir un sentido del humor, el famoso humor judío, que ni siquiera se detenía ante lo más alto como cuando dijo aludiendo a Moisés, nos condujo 40 años por el desierto para traernos al único lugar de todo Oriente Medio donde no hay petróleo. Ciertamente esta abuela de Israel pensaba siempre en la paz, en libertad y en la vida de las personas, de todas las personas como hemos dicho antes. Por eso, en otro de los discursos que ahora tienen ocasión de leer, aconseja a Nasser, el adversario egipcio, que la calma tiene que ser recíproca, y siempre insistiría en su defensa de la vida, la de todos, la de los soldados judíos y la de los soldados árabes, porque siempre se sintió madre, abuela y mujer. Sin duda, una mujer para un pueblo, aunque nunca se viera menoscabada por ser la única en un gobierno de hombres, y cuando le preguntaron cómo se sentía por ello, respondió, no lo sé. Nunca intenté ser un hombre. Biografía. La madre de la patria. Alberto Ollé. Poco se imaginaba la niña judía que sufrió los horrores de los pogromos en su ciudad natal de Kiev, y luchó desde su adolescencia para que fuera posible la creación de un Estado sionista que acogiera a los judíos de todo el mundo, que la declaración de independencia del Estado de Israel habría de llevar su firma. Más tarde, llegaría a convertirse en primera ministra de aquel Estado por el que tanto había luchado.
Golda Mavovich nació en 1898 en el seno de una humilde familia judía de la ciudad de Kiev, capital de la actual Ucrania y entonces parte de la Gran Rusia. De los 8 hermanos de la familia, solo 3, Golda y sus hermanas Tsipke y Seine, sobrevivieron a la niñez. Los otros 5 murieron debido a las miserables condiciones de vida de la familia Mavovich. Golda vio con sus propios ojos la realidad de los pogromos que castigaban periódicamente a las comunidades judías de Europa del Este. Cuando solo contaba 6 años, su comunidad fue víctima de uno de esos asaltos que provocó 40 muertos. Como tantos judíos de Europa Oriental, Moshe, su padre, decidió huir de aquel entorno hostil en busca de un mejor porvenir para él y su familia en Estados Unidos. La madre de Golda, Blume, se quedó en Rusia con las 3 niñas a la espera de poder reunirse con su esposo. Lo hizo poco más de un año más tarde, asustada por las actividades políticas de su hija mayor, Seine, que ponían en peligro la seguridad de las 4 mujeres. La familia se reunió por fin en Milwaukee en 1906. Golda tenía frecuentes desavenencias con su madre, una mujer que respondía al viejo tópico de la madre judía dominante y posesiva. Cuando acabó sus estudios primarios, la muchacha pretendió estudiar magisterio, a lo que se oponía tenazmente su madre. Tenía otros planes para su hija de 14 años, una boda con un pretendiente mucho mayor, que le había buscado ella misma. Golda se fugó del hogar paterno para refugiarse en casa de su hermana Seine en Denver, Colorado. Esta, una activa militante sionista, fue siempre un modelo para la joven Golda. En casa de Seine, Golda pudo estudiar magisterio y se impregnó, en las reuniones que allí se celebraban, de los ideales sionistas. No obstante, las mujeres de aquella familia tenían el carácter fuerte. Golda acabó también riñendo con su hermana y se fue a vivir con unas amigas. Fue una etapa difícil para la joven, que tuvo que ganarse la vida trabajando como costurera. Al cabo de unos años accedió a las peticiones que le hacía constantemente su padre para que regresara al hogar familiar a cuidar de su madre enferma. Tenía 18 años, sus padres habían cambiado, se habían adaptado al medio social en el que vivían, habían prosperado y sus ideas respecto a lo que podía o no podía hacer una muchacha judía se habían adaptado a la mentalidad americana. Golda pudo así dedicarse a la docencia y a la militancia sionista, actividad esta que le absorbía cada vez más tiempo. Los años de activismo sionista. Pronto se afilió al principal partido de aquella corriente de pensamiento, el socialista Coalition. Allí conoció a dirigentes de tanto peso como Ben-Gurión, el futuro fundador del Estado de Israel, con quien compartiría labores de gobierno. En 1917, cuando solo contaba 19 años de edad, se casó con su novio Morris Meyerson, a quien había conocido años antes en casa de su hermana. Al poco tiempo, la pareja emigró a Palestina persiguiendo su sueño de crear un Estado para los judíos del mundo. Una vez allí consiguieron ser admitidos en el Kibutz Meravia, a pesar de la inicial oposición de los miembros de la comunidad. En efecto, todos los kibutz de Palestina veían acudir continuamente a intelectuales judíos europeos y americanos, cuando lo que en realidad necesitaban era trabajadores manuales. La vida en el kibutz era dura, había que trabajar mucho para obtener pobres resultados. El trabajo de la tierra era muy poco productivo al principio y por otra parte, la mayoría de los miembros de la comunidad eran probablemente más diestros tocando el piano o escribiendo ensayos filosóficos que manejando la azada. Al cabo de 4 años, ante la insistencia de su marido Morris, que no soportaba la rústica vida de aquella comunidad agrícola, la pareja se instaló en Teléfono Aviv en un primer momento y posteriormente en Jerusalén. Allí trabajaron ambos en una empresa, la Solel Bone, que se dedicaba a la construcción de edificios para el sindicato Histadrut. Fue precisamente esta organización la que en 1928 le ofreció a Golda el cargo de directora de la sección femenina del sindicato. El cargo implicaba la obligación de viajar muy a menudo y, de hecho, supuso la ruptura de su matrimonio, del que entonces habían nacido ya 2 hijos. Los años 30 fueron un periodo de intensa actividad para Golda Meir. A comienzos de dicha década pasó 2 años en Estados Unidos recaudando fondos entre la comunidad judía para el movimiento sionista.
A su regreso a Israel, entró en el comité ejecutivo del sindicato Histadrut como representante del Partido Laborista. En 1938 participó en la Conferencia Internacional de Evian sobre los refugiados judíos europeos, donde asistió impotente a la pasividad de la comunidad internacional frente a la amenaza que se cernía sobre los judíos europeos, especialmente la posición del Reino Unido, que en su libro blanco imponía severas restricciones a la emigración judía a Palestina. El nacimiento del Estado de Israel. El Holocausto hizo comprender a los sionistas hasta qué punto tenían razón cuando declaraban que los judíos estaban en peligro a menos que creasen un Estado propio al que pudieran emigrar todos los hebreos de la diáspora que en un momento u otro se sintieran amenazados. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido, que tenía soberanía sobre Palestina, hizo cuanto estuvo en su mano para detener la emigración de los supervivientes del Holocausto a aquel territorio. Creó campos de concentración en el continente europeo y en Chipre, donde los internaba si descubría sus intenciones de emigrar. Las organizaciones sionistas, por su parte, habían creado redes de agentes que organizaban la emigración clandestina hacia Palestina. El desembarco masivo de judíos europeos estaba provocando en Palestina una guerra civil encubierta entre la población árabe y la comunidad judía. En territorio palestino, los líderes sionistas reclamaban la independencia y la reacción británica fue la operación llamada Sábado Negro, en la que se encarceló a la plana mayor del movimiento. El vacío de poder a consecuencia de dichas detenciones le valió a Golda Meir el cargo de máxima autoridad en el embrionario gobierno del inexistente Estado de Israel. Poco más tarde, cuando se planteó la posibilidad de la partición de Palestina en dos estados, Golda fue la encargada de negociar las condiciones de dicha partición con los británicos. Cuando en noviembre de 1947 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió en la Resolución 242 la creación de dos estados, uno judío y otro árabe, y la condición de Jerusalén como ciudad abierta, los palestinos se negaron a aceptar dicha partición y la guerra se convirtió en algo inevitable. El 14 de mayo de 1948, 2 días después de que acabara el mandato británico, Ben Gurión y 24 personas más, entre ellas Golda Meir, firmaron la Declaración de Independencia del Estado de Israel. Las tres grandes potencias le concedieron inmediatamente el reconocimiento diplomático, mientras que los vecinos países árabes, Siria, Egipto, Irak, Jordania y el Líbano, le declararon la guerra. El recién creado Tzal, el ejército judío, se impuso a sus enemigos en la que fue la primera guerra árabe-israelí. Los primeros pasos en el poder. El primer cargo que tuvo Golda Meir en el Estado de Israel fue el de embajadora en Moscú. El recibimiento que le dispensó la comunidad judía de aquella ciudad fue apoteósico. Para aquellas gentes, que una judía rusa regresara al país convertida en representante de Israel era algo parecido a un milagro. No llegó a estar un año en el cargo, ya que en 1949 dejó el puesto diplomático para presentarse a las primeras elecciones legislativas israelíes. Poco después era designada ministra del Trabajo por Ben Gurión. En este cargo creó una legislación laboral modélica, que supo resolver con solvencia la integración a la sociedad israelí de 1 millón de inmigrantes llegados tras los procesos de descolonización de los países árabes. En 1956, cuando el ministro de Asuntos Exteriores Moshe Saret abandonó el puesto, Ben Gurión la nombró para el cargo. Su antecesor había impuesto entre los funcionarios del ministerio la costumbre de cambiar sus apellidos, hebreizándolos, motivo por el que Golda cambió su anglosajón Meyerson por el más judío Meir. Desde este puesto, la canciller se dedicó a viajar para establecer lazos con los nuevos países aparecidos tras la descolonización de África. Pretendía con ello conseguir apoyos para su país, sobre todo en las votaciones de las organizaciones internacionales. Su teoría era que Israel tenía mucho en común con estos nuevos países, todos ellos se habían liberado del yugo colonizador, todos tenían que crear unas estructuras políticas, económicas, de sanidad, de enseñanza, en resumen, tenían que crear un nuevo Estado. Israel les llevaba unos años de ventaja en esta tarea y podía servirles de modelo. En el Partido Laborista estaba desapareciendo la unanimidad que hasta entonces había reinado. Levi Escoy, apoyado por Golda Meir, estaba enfrentado con Ben Gurión. Finalmente,
este último abandonó el partido en 1965 y Golda fue nombrada secretaria general del mismo. Primera ministra. Terrorismo y guerra. En 1969 fallecía inesperadamente Levi Eshkol. Golda Meir, a pesar de estar apartada de las actividades políticas, excepto de su escaño en la Knesset, fue designada para sucederlo como solución provisional, mientras se convocaban elecciones. En los comicios legislativos de 1969 obtuvo una holgada mayoría, pero Golda Meir no quiso formar gobierno en solitario y prefirió seguir con la fórmula de concentración formada después de la Guerra de los 6 días, en la que participaba el Partido Conservador Gaal de Menahem Begin. Los años de gobierno de la primera ministra fueron de gran actividad terrorista palestina. En mayo de 1972, un avión de la compañía belga Sabena fue secuestrado por un comando de la organización terrorista Septiembre Negro en el aeropuerto de Lod. Las fuerzas especiales israelíes consiguieron liberar a los rehenes. Pocas semanas más tarde, en el mismo aeropuerto, un grupo terrorista japonés, el llamado Ejército Rojo Japonés, abrió fuego indiscriminadamente contra los pasajeros que allí se encontraban, matando a 25 personas antes de ser abatidos por la policía israelí. El 5 de septiembre del mismo año, en los Juegos Olímpicos de Múnich, Septiembre Negro volvió a actuar asaltando la residencia del equipo israelí en la ciudad olímpica y matando a 11 atletas, después de un accidentado secuestro. Golda Meir ordenó a los servicios secretos israelíes que vengaran la muerte de sus compatriotas deportistas atacando a los responsables de la matanza allá donde se encontraran. La aplastante victoria del ejército israelí en la Guerra de los 6 días y la seguridad que daban los territorios conquistados a Egipto y Jordania le habían dado demasiada confianza en sus propias fuerzas y una visión poco realista sobre las fuerzas de sus enemigos árabes. Por otra parte, Golda Meir no quiso hacer, como en 1967, un ataque preventivo contra sus vecinos, prefería que Israel apareciese frente a la opinión pública mundial como víctima de un ataque que como país agresor. El 6 de octubre de 1973, en plenas fiestas judías del Yom Kippur, los ejércitos sirio y jordano entraron en los territorios ocupados por Israel. Por un momento pareció que el ejército israelí iba a perder una guerra por primera vez en su historia, pero finalmente pudo rechazar el ataque y recuperar los territorios ocupados. Las cosas volvieron a quedar como estaban, pero la moral del ejército y de la sociedad israelíes estaba seriamente afectada. Habían perdido el sentimiento de invulnerabilidad y acababan de descubrir que sus políticos podían tomar decisiones que comprometían la defensa e incluso la supervivencia del país. Golda Meir todavía pudo ganar las elecciones de 1974, más por fidelidad de los israelíes al Partido Laborista que por adhesión a su persona. A pesar de que la comisión creada por el gobierno para investigar quién era responsable de la cadena de errores cometidos en la guerra del Yom Kippur había exonerado a los políticos y había responsabilizado de los errores a David El-Azhar, comandante en jefe del Tzal, la opinión pública era tan contraria a la primera ministra, que ésta no tuvo más remedio que dimitir. Después de su dimisión, Golda Meir se retiró al Kibutz Revivim, donde vivía su hija Sara, y allí pasó los últimos años de su vida, hasta su muerte en un hospital de Jerusalén, el 8 de diciembre de 1978. Salvando Israel salvaremos al pueblo judío. Discurso pronunciado ante la comunidad judeo-americana para recaudar fondos con destino a Israel. Chicago, 2 de enero de 1948. He tenido el honor de representar a los judíos de Palestina en este país y en otros países cuando los problemas a los que nos enfrentábamos eran los de construir más kibutzim o traer más judíos pese a los obstáculos políticos y los disturbios árabes. Siempre hemos tenido fe en que al final venceríamos, que todo lo que estábamos haciendo en el país conducía a la independencia del pueblo judío y a un Estado judío. Mucho antes aún de que nos atreviéramos a pronunciar esa palabra, sabíamos lo que nos estaba reservado. Hoy hemos alcanzado un punto en el que las naciones del mundo nos han comunicado su decisión de establecer un Estado judío en una parte de Palestina. Ahora, en Palestina luchamos para hacer que esta resolución de las Naciones Unidas sea realidad, no porque queramos luchar. Si tuviéramos la opción, hubiéramos escogido la paz, establecerlo en paz. Amigos, no tenemos otra alternativa en Palestina.
El muftí y sus hombres nos han declarado la guerra. Tenemos que luchar por nuestras vidas, por nuestra seguridad y por todo lo que hemos conseguido en Palestina y, quizá por encima de todo, debemos luchar por el honor judío y la independencia judía. Sin exagerar, os puedo decir que la comunidad judía en Palestina lo está haciendo bien. Muchos de vosotros habéis visitado Palestina, todos vosotros habéis leído sobre nuestros jóvenes y tenéis una idea sobre cómo es nuestra juventud. He ido conociendo a esta generación durante los últimos 27 años. Creí conocerlos. Y ahora me doy cuenta de que no era así. Estos hombres y mujeres jóvenes, muchos de ellos adolescentes aún, están llevando el peso de lo que sucede en el país con un espíritu que no hay palabras para describir. Se les ve en coches descubiertos, no en blindados, en convoys, yendo de Teléfono Aviv a Jerusalén, sabiendo que cada vez que salen a la carretera desde Teléfono Aviv o desde Jerusalén habrá probablemente árabes agazapados entre los naranjales o en las colinas, aguardando el momento de tender una emboscada al convoy. Estos jóvenes han aceptado con tanta naturalidad la tarea de traer a salvo por estas carreteras a judíos que parece como si salieran de su jornada laboral o de sus clases en la universidad. Debemos pedir a los judíos de todo el mundo que piensen en que estamos en primera línea. Todo cuanto pedimos a los judíos de todo el mundo y, sobre todo a los judíos de Estados Unidos, es que nos den la posibilidad de seguir adelante con la lucha. Cuando los disturbios empezaron, pedimos a los jóvenes con edades entre 17 y 25 años que no fueran ya miembros de la Gana que se ofrecieran voluntarios. Hasta el jueves por la mañana, día en que me fui del país y aún seguía abierta la inscripción de esta quinta, más de 20,000 jóvenes, hombres y mujeres, se habían alistado. A partir de ahora tenemos unos 9,000 efectivos movilizados en las diversas partes del país. Y debemos triplicar esta cifra en los próximos días. Tenemos que mantener a estos hombres. Ningún gobierno envía soldados al frente y espera que se traigan de sus casas la impedimenta más elemental como mantas, colchones, ropa de cama y de vestir. Un pueblo que lucha por su propia vida, sabe cómo proveer a los hombres que envía a las líneas del frente. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Quisiera que me creyerais si os digo que vine hoy a esta misión especial a Estados Unidos no para salvar a 700,000 judíos. Durante los últimos años, el pueblo judío perdió a 6 millones de judíos, y sería un atrevimiento por nuestra parte preocupar a los judíos de todo el mundo porque unos pocos cientos de miles más estén ahora en peligro. Esa no es la cuestión. La cuestión es que si estos 700,000 judíos de Palestina siguen con vida, entonces el pueblo judío seguirá vivo y la independencia judía estará asegurada. Si acaban con estos 700,000 judíos, entonces, habremos llegado al final de este sueño de un pueblo judío y en una patria judía durante muchos siglos. Amigos míos, estamos en guerra. En Palestina no encontraréis a ningún judío que no crea que al final vayamos a salir victoriosos. Ese es el espíritu del país. Desde 1921 hemos conocido disturbios árabes y, después, de nuevo en 1929 y, luego, en 1936. Sabemos qué les sucedió a los judíos de Europa durante la última guerra. Y cada judío del país también sabe que dentro de pocos meses se establecerá un Estado judío en Palestina. Sabemos que el precio que deberemos pagar será lo mejor de nuestro pueblo. Hoy ya llevamos más de 300 muertos. Y habrá más. Sin duda habrá más. Pero tampoco cabe duda de que el espíritu de nuestros jóvenes es tal que por muchos árabes que invadan el país, su espíritu no flaqueará. Este espíritu valiente solo, sin embargo, no puede hacer frente a los fusiles y a las ametralladoras. Fusiles y ametralladoras sin espíritu no valen mucho, que el espíritu sin armas puede con el tiempo separarse del cuerpo. Mucho es lo que debe organizarse ahora para que podamos resistir. Las oportunidades son ilimitadas, pero vamos a disponer de los medios necesarios. Considerándome no una invitada, sino uno más de vosotros, os digo que la cuestión que se nos plantea es simplemente si la Yishuv y los jóvenes que están en el frente han de fracasar porque el dinero que hubiera debido de llegar hoy a Palestina llegue dentro de 2 o 3 meses.
Es posible que el tiempo decida la cuestión, no porque los judíos de Palestina sean cobardes, no porque sean incapaces, sino solo porque carezcan de los medios materiales para seguir adelante. He venido a Estados Unidos, y confío en que me entenderéis si os digo que no es fácil para nadie de nosotros marcharse en este momento, y muy a mi pesar no estoy en el frente. No estoy con mi hija en el Negev o con otros hijos e hijas en las trincheras. Pero tengo una tarea que hacer. He venido aquí para tratar de impresionar a los judíos de Estados Unidos con el hecho de que en un periodo muy breve de tiempo, un par de semanas, debemos tener en efectivo entre 25 y 30 millones de dólares. En las próximas 2 o 3 semanas, nos impondremos. De eso estamos convencidos, pero debéis tener fe, estamos seguros de que saldremos adelante. Ya dije antes que dará la Yosubi lo que está dando ya con los medios de que dispone. Pero os ruego que recordéis que mientras aún sigan los tiroteos, debemos continuar adelante de modo que nuestra economía permanezca intacta. Nuestras fábricas deben seguir produciendo. Nuestros asentamientos no deben disolverse. Sabemos que esta batalla la libramos por otros que aún no han llegado al país. En Chipre, junto a Palestina, hay más de 30,000 judíos retenidos. Creo que en un periodo de tiempo muy breve, en el plazo a lo sumo de los próximos 2 o 3 meses, estos 30,000 estarán con nosotros, entre ellos varios miles de bebés y niños pequeños. Ahora debemos pensar en preparar los medios para absorberlos. Sabemos que en un futuro ya muy cercano, cientos de miles más vendrán a Palestina. Debemos asegurarnos de que nuestra economía siga intacta. Quisiera que entendierais que en la Yishuv no hay desesperación. Y es algo que no solo es cierto entre los jóvenes. He recorrido bastantes veces la carretera que va de Teléfono Aviv a Jerusalén y otras carreteras. He visto aquellos autocares llenos no solo de hombres y mujeres jóvenes de la gana, sino de personas ancianas que hacían aquella ruta de forma habitual. Cuando se llega a Teléfono Aviv, se descubre una ciudad llena de vida, solo los tiroteos que se oyen en las afueras de Teléfono Aviv y Afo recuerdan que la situación del país no es normal. Pero sería un crimen por mi parte no describiros la situación tal como es. Solo con nuestros 10 dedos y con espíritu y sacrificio no podemos seguir librando esta batalla y la única retaguardia que tenemos sois vosotros. El muftí tiene a los estados árabes, aunque no todos parecen muy entusiasmados en ayudarle, y son estados con presupuestos gubernamentales. El gobierno egipcio puede aprobar un presupuesto para ayudar a nuestros adversarios. El gobierno sirio puede hacer lo mismo. Nosotros no tenemos ningún gobierno. Pero tenemos a millones de judíos en la diáspora y del mismo modo que tenemos fe en nuestros jóvenes de Palestina, yo tengo fe en los judíos de Estados Unidos. Creo que se darán cuenta del peligro de nuestra situación y harán lo que deben hacer. Sé que no estamos pidiendo algo fácil. A veces he participado activamente en diversas campañas y recogidas de fondos, y sé que no es sencillo recoger de una vez una suma como la que os pido. Pero he visto a nuestro pueblo en aquella tierra. He visto a nuestro pueblo salir de la oficina y acudir a las clínicas cuando pedimos a la comunidad que done sangre a un banco de sangre para tratar a los heridos. Los he visto hacer horas de cola, aguardar para aportar parte de su sangre a ese banco. En Palestina se está dando sangre además de dinero. Sé que muchos de vosotros estaríais tan dispuestos como nuestra gente a ir al frente. No dudo de que hay muchos jóvenes en la comunidad judía de Estados Unidos que harían lo mismo que nuestros jóvenes hacen hoy en Palestina. No somos mejores, no somos los mejores judíos del pueblo judío. Solo sucede que nosotros estamos allí y vosotros aquí. Estoy segura de que si estuvierais en Palestina y nosotros en Estados Unidos, haríais lo mismo que aquí hacemos nosotros y nos pediríais que hiciéramos aquí lo que vosotros vais a tener que hacer. Quisiera acabar parafraseando uno de los grandes discursos que se han hecho durante la Segunda Guerra Mundial, con unas palabras de Churchill. No exagero si os digo que la Yishuv en Palestina luchará en el Negev y luchará en Galilea, y que luchará en las afueras de Jerusalén hasta el final. No podéis decidir cuándo deberíamos luchar o no. Lucharemos. La comunidad judía de Palestina no levantará la bandera blanca ante el Muñí. La decisión está tomada. Nadie puede cambiarla.
Solo podéis decidir una cosa, si saldremos victoriosos de esta lucha o si el muftí se alzará con la victoria. Esa es la decisión que pueden tomar los judíos de Estados Unidos. Debe tomarse enseguida, en cuestión de horas, de días. Y os pido que no la demoréis mucho. No os lamentéis amargamente dentro de 3 meses por algo que hoy no hicisteis. Ahora es el momento de hacerlo. He hablado sin pizca de exageración. No he tratado de pintar la imagen con falsos colores. Una imagen que, por una parte, refleja la moral y la certeza en nuestra victoria, y, por la otra, la seria y grave necesidad de seguir adelante en la batalla. Quisiera agradeceros una vez más que me hayáis dado la oportunidad de dirigiros estas pocas palabras en un congreso que, estoy segura, debe tener un orden del día lleno. Dejaré el estrado sin albergar sombra de duda en mi corazón ni en mi mente de que la decisión que tomen hoy los judíos de América será la misma que tomó la comunidad judía en Palestina, de modo que dentro de unos pocos meses estaremos en condiciones de participar no solo en la alegría de haber decidido establecer un Estado judío, sino también en el júbilo de haber puesto la piedra angular del Estado judío. La consecución de la paz. Discurso en el que se da cuenta de la conflictiva convivencia con los estados árabes y en particular con Egipto. Parlamento israelí, Jerusalén, 26 de mayo de 1970. En esta apertura de nuestra sesión parlamentaria quisiera examinar la coyuntura política y de seguridad. El principal rasgo de esta escalada y tensión se debe a una fase de participación soviética mayor y más peligrosa en Egipto, al servicio de la agresión egipcia y de las transgresiones del alto el fuego. No hay precedentes de esta participación en la historia de la penetración soviética en Oriente Medio, y está dando alas a Egipto en su plan de reanudar la guerra de desgaste y, por tanto, de ir más lejos en su principal ambición de derrotar a Israel. Para comprender los antecedentes, debemos recordar la decisión que Nasser hizo pública en la primavera de 1969 de derogar el alto el fuego e ignorar las líneas del cese de hostilidades. Se trata de una característica de la política belicista egipcia. Refleja una doctrina básica, que Israel es una excepción en la familia de naciones, que las reglas que los países civilizados aceptan no rigen en el caso de Israel, que una obligación internacional hacia Israel tiene valor de compromiso solo si no hay más opción, si no hay ninguna alternativa posible. Y se puede abjurar de ella a la primera ocasión. Derrotados en el campo de batalla, dais vuestro consentimiento a las propuestas, disposiciones y planes internacionales que os permiten salvar vuestro régimen. Pero si parece que vuestra fuerza militar se ha restablecido lo suficiente para atacar, puede que tratéis la promesa dada o la firma estampada en aquellos documentos como si nunca hubiera existido. Aquel fue el final que tuvo el compromiso de alto el fuego que Egipto había llegado a firmar el 9 de junio de 1967 a instancias del Consejo de Seguridad. Aquel fue también el final del anterior compromiso regional e internacional de Egipto en los temas relativos a Egipto y a Israel. Es un comportamiento que esclarece cuáles son las intenciones y la credibilidad de El Cairo en todo lo que rige su actitud hacia la paz con Israel. Egipto no se comportó de otro modo en lo que respecta a su firma del acuerdo de armisticio de 1949. A los ojos de quienes lo gobernaban, no era más que una estratagema provisional para evitar que Egipto se sumiera en una quiebra total después de la frustrada agresión, y un modo de concederse un respiro que aprovecharía para preparar una nueva campaña. En el plazo de unos pocos años, Egipto, renegando como de costumbre de sus compromisos internacionales, desacató abiertamente al Consejo de Seguridad y derogó el principio de libre navegación. Cuando Nasser llegó al poder, los egipcios vaciaron el acuerdo de armisticio de todo su contenido, al enviar bandas de asesinos desde la Franja de Gaza hacia Israel. Nasser empezó luego a socavar las bases de los regímenes en aquellos estados árabes que no aprobaban y que no iban a claudicar ante su autoridad. Abrió la región a la entrada de los soviéticos, lanzó un plan para formar un mando militar unificado para todos los estados árabes que tienen fronteras con Israel, y siguió adelante con los preparativos febriles de un nuevo ataque contra nosotros. En 1956, la segunda amenaza armada contra nuestra existencia fue desbaratada. Una vez más, mostró un interés en la mediación y el acuerdo internacionales, porque los necesitaba para lograr una retirada de las fuerzas israelíes del Sinaí y,
después de aquello, desarme el Sheikh de la Franja de Gaza. Con su conocimiento y sentimiento, se desplegó la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas con objeto de garantizar la libre navegación en el Golfo de Aqaba y de que la Franja de Gaza no fuera ya a servir de base para incursiones mortíferas en Israel. Durante 10 años, no se escuchó ninguna queja de El Cairo sobre la fuerza interpuesta ni sus funciones. Pero durante todo ese tiempo Nasser se dedicó, con la ayuda soviética, a reforzar de nuevo su ejército y a una actividad subversiva y audaz en toda la región, que culminó en la guerra sangrienta que libró, sin éxito, contra el pueblo del Yemen a lo largo de 5 años enteros. En 1967, convencido, al parecer, de que ya era lo bastante fuerte para superar a Israel en el campo de batalla, renegó de todos sus compromisos internacionales, expulsó a la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas y concentró la mayor parte de sus tropas en el este del Sinaí, estableció de nuevo el bloqueo en el estrecho de Tirán y preparó una guerra de aniquilación contra Israel, una guerra que, en sus propias palabras, iba a hacer retroceder el reloj hasta antes de 1948. El 5 de junio de 1967, hizo oídos sordos al llamamiento internacional para que no sumiera a Oriente Medio en una tercera vorágine de sangre y sufrimiento. 4 días más tarde, con el ejército deshecho, no se demoró en responder al llamamiento del Consejo de Seguridad a fin de establecer un alto el fuego y, así, de nuevo evitar una catástrofe para Egipto. La resolución de alto el fuego del Consejo no estaba limitada ni en el tiempo ni en su condición. Tampoco Nasser vinculó su asentimiento a ninguna limitación de tiempo o de otro tipo. Pruebas de sus intenciones reales abundan tanto entre las declaraciones como en los actos posteriores. La doctrina de Jartum no ha cambiado en nada, ni paz, ni reconocimiento ni negociación. Israel debe retirarse hasta las fronteras del 4 de junio de 1967 y, a partir de entonces, entregar su soberanía al pueblo palestino. Solo con esa doble condición, Egipto iba a observar el alto el fuego. La lógica es sólida: si las condiciones se cumplen, se consigue la meta de Nasser y no habrá razón a partir de entonces para que continúe con la agresión. Nasser no admitirá el concepto de paz en el sentido humano, literal y judío. En nuestra definición, así como en la conciencia y la moralidad internacionales, paz significa buena vecindad y cooperación entre naciones. Según el pensamiento de Nasser, invitar a Egipto a hacer las paces con Israel es invitar a Egipto a aceptar la capitulación y la vejación. Esa es la fuente del torbellino de sangre, destrucción y angustia en la que los pueblos de Oriente Medio se han ahogado, década a década. Cierto es que, con gran dolor por nuestra parte, hemos sufrido bajas, muertos y heridos, pero nuestra vigorosa autodefensa ha desbaratado las maquinaciones de Egipto y frustrado sus intentos de desgastarnos y hacer flaquear nuestro frente meridional. Insolvente, al régimen de El Cairo solo le quedaba la opción o de aceptar el constante llamamiento de Israel para que se vuelva al cumplimiento recíproco del alto el fuego, como uno de los peldaños que llevan a la paz, o de inclinarse más aún hacia la Unión Soviética hasta el punto de pedirle que intervenga militarmente, de modo que Egipto pueda seguir adelante con su guerra de desgaste, a pesar de las desagradables consecuencias que esa intervención comportaría. En muchos de sus discursos, Nasser reclama el mérito de haber puesto fin al poder de los británicos y a la subyugación a la que tenía sometido a Egipto. Pero aquel mismo líder que prometía a su pueblo una independencia plena respecto de cualquier potencia extranjera, ha preferido renovar su dependencia y sumisión en lugar de hacer las paces con Israel, en lugar de cumplir el alto el fuego. En su situación, ha elegido ocultar a su pueblo la verdad de que, en lugar de los británicos, los soviéticos están invadiendo la zona. Este es el angosto desfiladero al que la ceguera y el odio han conducido a la revolución egipcia. La penetración soviética no empezó ayer o anteayer. Su inicio podría situarse a mediados de la década de 1950, en un reforzamiento de su influencia mediante la provisión de ayuda económica y armas en los términos y las condiciones más fáciles. En mayo de 1969 la Unión Soviética difundió con afán provocativo rumores infundados acerca de la concentración de fuerzas israelíes en la frontera con Siria. Aquel fue un eslabón de importancia en la cadena de sucesos que llevaron a la Guerra de los 6 días.
Cuando terminó la guerra, Moscú no mostró ninguna disposición a aconsejar a los árabes para que cerraran el capítulo de la violencia y abrieran uno nuevo de cooperación regional, aunque, para proporcionarle una salida a Nasser, votara a favor de la resolución de establecer un alto el fuego incondicional. En su discurso del día 1 de mayo de 1970, Nasser reconocía que, solo 3 días después de que Egipto hubiera acatado aquella resolución, los soviéticos aceptaron rearmar sus fuerzas. Durante los últimos 3 años, la Unión Soviética ha proporcionado a Egipto, Siria e Irak 2.000 tanques y 800 aviones de combate, además de otro equipamiento militar, por un valor total de más de $500 millones, 2/3 de esta cantidad total corresponden solo a Egipto. Este armamento era suministrado a cambio de una retribución práctica no dineraria. Miles de especialistas soviéticos se dedican a formar las fuerzas egipcias. Los asesores soviéticos aconsejan y adiestran a las fuerzas egipcias dentro de las unidades y las bases incluso durante los combates. Resulta difícil creer que Nasser se hubiera atrevido a reanudar la agresión en marzo de 1969 a amplia escala sin la autorización rusa. Resulta aún más difícil creer que, en mayo-junio de 1969, hubiera abrogado y derogado el alto el fuego sin mediar el asentimiento de los rusos. La Unión Soviética no solo no hizo uso de su poder para hacer que volviera a observar y cumplir el alto el fuego, sino que le alentó a dar otro paso más en su beligerancia. Un ejemplo manifiesto de esta falta de inclinación para hacer su aportación al restablecimiento de la calma es el rechazo, a mediados de febrero de 1970, por parte de Moscú de la propuesta norteamericana para que las 4 potencias hicieran un llamamiento conjunto a las partes en la región a fin de que respetaran el alto el fuego. El fracaso de la guerra de desgaste, la insistencia de las peticiones de Nasser, han persuadido a los soviéticos a ampliar su participación. En el momento en que, en Nueva York y Washington, sus representantes se reunían con los representantes de las potencias occidentales para debatir una renovación de la misión Harring y un tratado de paz, los barcos soviéticos ponían proa hacia Egipto, cargados con misiles SAM-3 tierra-aire, y miles de expertos soviéticos llegaban para instalar y ocuparse del funcionamiento de las baterías lanzamisiles. En diciembre de 1969, en la zona del canal y en otras se podían distinguir los signos de las bases construidas para el emplazamiento de los misiles tierra-aire. Estimamos que ya había una veintena de esas bases en el centro de Egipto. El día 20 de mayo, Nasser reconoció por primera vez, en una entrevista concedida al periódico alemán Die Welt, que los pilotos de caza soviéticos volaban en aviones a reacción de la Fuerza Aérea de Egipto y que podrían entrar en combate con nosotros. Así, Oriente Medio se está sumiendo en una nueva sima de desazón y malestar. La Unión Soviética ha forjado un vínculo explosivo en una cadena de actos que está arrastrando la región a una escalada de guerra letal que condena de antemano cualquier esperanza de paz. Hemos informado a los gobiernos acerca de esta nueva fase de la participación soviética que no deja presagiar nada bueno. Hemos explicado que se ha desarrollado una situación que acabará por perturbar no solo a Israel, sino a cualquier estado del mundo libre. No se debe olvidar la lección de Checoslovaquia. Si el mundo libre, y, en especial Estados Unidos, su líder, pueden pasar al siguiente punto de su orden del día sin hacer ningún intento para disuadir a la Unión Soviética. Entonces no solo estará en peligro Israel, sino que ninguna nación pequeña, ninguna nación menor, va a poder vivir ya segura dentro de sus fronteras. Tal y como el gobierno de Israel lo ha expresado de forma clara, como parte de su política básica para defender el ser y la soberanía del Estado de lo que pueda pasar, las fuerzas de defensa de Israel seguirán observando el alto el fuego en el frente meridional al igual que en los otros frentes, y no permitirán que aquel se socave ni se infrinja. Con ese propósito es esencial detener el despliegue de las plataformas para el lanzamiento de misiles tierra-aire que los egipcios intentan emplazar en las inmediaciones de la línea de alto el fuego, la protección de nuestras fuerzas allí atrincheradas para impedir la ruptura del frente depende de ello. Nadie en su sano juicio supondría que Israel quiere provocar o esté interesada en provocar a los pilotos soviéticos integrados en el aparato egipcio de guerra,
pero tampoco nadie en sus cabales esperará de nosotros que dejemos al ejército egipcio llevar a cabo sus planes agresivos sin que las fuerzas de defensa de Israel utilicen toda su capacidad y su habilidad para derrotarlas, aun en el caso de que factores externos les estén ayudando a llevarlos a cabo. Todo esto significa que nuestra búsqueda de armas indispensables para nuestra defensa ha pasado a ser más vital, más urgente ahora. Cuando pedimos que se nos autorizara a comprar más aviones a Estados Unidos, nos basamos en la realidad de que el equilibrio de poder había sido alterado por los enormes arsenales que llegaban de la Unión Soviética a Egipto sin cargo alguno. Desde que el presidente de Estados Unidos anunció el aplazamiento de su decisión en aquel momento crítico, tal como ya dije, se ha dado a conocer que las baterías de misiles SAM-3, operadas por personal soviético, han sido instaladas en Egipto y que pilotos soviéticos participan de forma activa en vuelos operativos. Ante los gobiernos que aman la paz hemos hecho hincapié en la necesidad de que ejerzan su influencia y hagan oír sus protestas contra la participación soviética que agrava tan peligrosamente la tensión en Oriente Medio. En los últimos tiempos se ha producido un aumento de la actividad agresiva también en los otros frentes. Nasser trata de intensificar la eficacia del frente oriental, y la política militar de Egipto ha afectado sin lugar a dudas la situación en los otros frentes. La consecuencia destructiva se evidencia no solo en las acciones terroristas que contra Israel se llevan a cabo desde Jordania, Siria y el Líbano, sino también en la estrategia de los gobiernos vecinos y en los levantamientos en Jordania y el Líbano. La organización terrorista en Siria es una sección del ejército sirio, que actúa siguiendo las directrices del gobierno. En Jordania y en el Líbano, la dominación terrorista se ha expandido tanto que ha llegado a amenazar la existencia y la autoridad de los gobiernos. En los dos países, los gobiernos han tratado en vano de reconciliar los opuestos, su propia autoridad y la presencia y la actividad de las organizaciones terroristas. En Jordania, al igual que en el Líbano, estas han cobrado importancia con Nasser. A través del apoyo que les brinda, directo o indirecto, han reforzado su posición, permitiéndoles no poca flexibilidad contra Israel. Se les ha conferido cierto estatus reconocido que les garantiza libertad de acción. El mundo entero tiene conocimiento del acuerdo de El Cairo entre los terroristas y el gobierno libanés, alcanzado gracias a la mediación y bajo los auspicios de Egipto. Este acuerdo les permite proseguir sus actividades abiertamente, en áreas que les han sido asignadas, de común acuerdo con las autoridades libanesas y el ejército, así como en cualquier parte de la frontera. Entre comienzos de enero y el 20 de mayo, se registraron 100 operaciones enemigas a lo largo de la frontera jordana. Al-Fatah y otras organizaciones se atrincheran a lo largo de la frontera israelí-libanesa. Y se ha convertido en un foco de asesinatos y sabotaje. Los terroristas fueron los responsables de 140 incursiones a lo largo de esa frontera. Después de una serie de atentados, entre ellos el lanzamiento de katyusas contra civiles indefensos en Kiryat Shmona y otros lugares, el terrorismo alcanzó su punto culminante el 22 de mayo con el asesinato premeditado en una emboscada de escolares, maestros y otros pasajeros que viajaban en un autocar escolar. No hay ejemplo más vil de la despiadada y sanguinaria mentalidad de las organizaciones terroristas y de sus instructores en las capitales árabes que la evolución a lo largo del frente libanés. Hasta la Guerra de los 6 días, aquella fue la frontera más tranquila de todas. Aun después de la guerra, la tensión que caracterizaba a las líneas de alto el fuego y las fronteras de Egipto y Jordania era inexistente en la del Líbano hasta que Al-Fatah y sus partidarios se atrincheraron allí y decidieron que la frontera libanesa, también, debía estar en llamas. Y hay aún otra meta común a El Cairo y Damasco desde hace unos años: perjudicar la independencia del Líbano y alterar el delicado estado de equilibrio entre las dos comunidades que lo forman. Al aceptar el acuerdo de El Cairo en noviembre de 1969 y al permitir el establecimiento de bases terroristas en su territorio, el Líbano ha puesto de forma paulatina en peligro su independencia, tal como Jordania hizo con anterioridad. Provocados constantemente por terroristas desde el Líbano, tomamos represalias en una serie de ocasiones contra las bases de Al-Fatah. La cooperación cada vez más estrecha entre Beirut y las organizaciones terroristas hace más y más evidente la responsabilidad del gobierno libanés. No es posible pasarla por alto.
Debemos mantenernos firmes y exigir que Beirut utilice su poder para detener cualquier agresión desde su territorio y cumpla con su obligación de restablecer la calma. Israel está interesado en la estabilidad de la democracia en el Líbano, en su avance, integridad y paz. El 22 de mayo, Radio Beirut anunciaba que, el Líbano ha afirmado a menudo que no está preparado para actuar como un policía que cuida de Israel. Mientras el Líbano eluda su responsabilidad y permita que los terroristas cometan actos de agresión y asesinatos, el gobierno de Israel cumplirá con su obligación ineludible y defenderá el bienestar de los ciudadanos de Israel, sus carreteras, ciudades y pueblos con todos los medios y medidas necesarios. Debemos ver los sucesos recientes en el contexto de nuestra lucha, desde la Guerra de los 6 días, para darnos cuenta de que la aspiración más alta de Israel es, la paz. Para mayor desilusión nuestra, nos enteramos el día de la Guerra de los 6 días de que las autoridades de los Estados Árabes y la Unión Soviética no estaban dispuestas a poner fin al conflicto. Pensemos en las diatribas de peso por parte de los Estados Árabes, en las resoluciones de Jartum, la identificación de la Unión Soviética con esa política, los intentos diligentes por renovar los ejércitos árabes sin escatimar en una ayuda de por sí generosa. Nos enteramos de que nuestra lucha por la paz iba a ser prolongada, llena de dolor y sacrificio. Decidimos, y la nación estaba con nosotros, como un solo hombre, defender con resolución las líneas de alto el fuego frente a toda agresión y seguir de forma simultánea con nuestros esfuerzos por alcanzar la paz. Es nuestro modo de ser no glorificarnos a nosotros mismos sino presentar una explicación sobria y comedida de nuestra política, sin ocultar la dura verdad al pueblo, aunque sea dolorosa. El pueblo y el mundo saben que no hay una palabra de verdad en la invención por Egipto de victorias rotundas. Los principales intentos del ejército egipcio han sido repelidos por las fuerzas de defensa de Israel. Todos los éxitos reivindicados de haber roto nuestras líneas son falsos. La mayoría de las misiones de combate llevadas a cabo por los aviones egipcios en nuestro espacio aéreo han sido desbaratadas, y los egipcios están pagando un alto precio cada vez que se aventuran a combatir con nuestra fuerza aérea. Controlamos el área a lo largo de la línea de alto el fuego en el canal con más firmeza y más fuerza que nunca. La participación soviética no ha disuadido, ni disuadirá a Israel de ejercer su derecho reconocido a defender las líneas de alto el fuego hasta que se acuerden fronteras seguras y quepa alcanzar la paz que tanto deseamos. 3 años después de la Guerra de los 6 días, podemos afirmar que 2 principios fundamentales se han convertido ya en parte permanente de la conciencia internacional: el derecho de Israel a mantenerse firme en las líneas del alto el fuego, sin aflojar hasta la conclusión de un tratado de paz que fije fronteras seguras y reconocidas, y su derecho a la autodefensa y a adquirir el equipamiento esencial para defenderse y disuadir. Sin embargo, no podemos permitir que ensombrezcan el reconocimiento de estos principios gemelos, al igual que no podemos pasar por alto la conspiración sistemática de nuestros enemigos para debilitar esa conciencia internacional y aislar a Israel. Otro frente que va a poner a prueba nuestra capacidad de resistencia es el económico. El modo en que resistamos desde un punto de vista militar o político, se haya supeditado a la medida en que logremos superar los problemas económicos. Nuestras victorias en las 3 guerras, nuestra sólida postura militar durante los periodos intermedios que, en comparación, ha sido de tranquilidad, así como en estos días presentes de dificultades, nunca se hubieran alcanzado sin una economía de bases firmes, un soldado y un ciudadano civil con un alto nivel cultural, un trabajador con un alto nivel tecnológico en cada una de las ramas de actividad. Eso se lo debemos a un rápido desarrollo económico sin precedentes y a una expansión que ha hecho que el Producto Interior Bruto del pequeño Israel sea casi igual al de Egipto, que tiene una población 10 veces mayor que la nuestra o más. Debemos, por medio de todas las medidas que sean necesarias, mantener esa ventaja. Debemos, por tanto, en aras del interés nacional, esforzarnos al máximo y estar dispuestos a hacer todos los sacrificios exigibles para solucionar el problema del déficit comercial. Lo que significa que debemos restringir también el crecimiento de las importaciones, sobre todo de aquellas destinadas al consumo privado y público que no tengan que ver con la seguridad. El nivel de vida ha aumentado en los últimos 13 años en más del 25%. En este periodo de emergencia,
nuestros esfuerzos por economizar deben estar reflejados en congelar un nivel de vida que puede que haya subido de forma demasiado vertiginosa. Una de las reducciones inevitables es recortar el presupuesto del Estado y gravar a la población con impuestos, cargas y créditos obligatorios en una escala no pequeña. Esta medida se tomó tan solo en las últimas semanas y confiamos en que surtirá el efecto deseado y suficiente. Si no es así, si resulta que las importaciones no se han frenado lo bastante o las exportaciones no han aumentado lo suficiente, si resulta que el consumo sigue aumentando y el déficit sigue hinchándose, no rehuiremos tomar otras medidas. Nuestros objetivos económicos distan mucho de ser fáciles de alcanzar. El actual desarrollo de la economía, la absorción de los recién llegados y el enorme gasto en defensa suponen un desafío mayor del que podríamos afrontar solos. Nos sentimos profundamente agradecidos, por tanto, por la incondicional cooperación que hemos recibido del mundo judío y la ayuda prestada por las naciones amigas. Creo que podemos seguir confiando en esa ayuda, pero, por razones tanto prácticas como de índole moral, no podemos pedir a otros si antes nosotros no cumplimos con nuestra parte. Por tanto debemos ajustar nuestro estilo de vida a lo que dicta el objetivo nacional primordial, en todo aquello que tiene que ver con salarios, ingresos, consumo, ahorros, productividad, esfuerzo personal y desembolso. Cada uno de nosotros debe desempeñar el papel que le corresponde. La aspiración a la paz no solo es el puntal de nuestra plataforma, sino la piedra angular de nuestra nueva vida y nuestro trabajo. Desde el renacer de la independencia, siempre hemos basado todas nuestras tareas de asentamiento y creatividad en el credo fundamental de que no vinimos a desposeer a los árabes de la tierra sino a trabajar junto con ellos en paz y prosperidad, para el bien de todos. Vale la pena recordar en Israel y otras partes, que en la solemne proclamación del Estado, bajo ataques salvajes, invitamos a los árabes que vivían en Israel, a que mantuvieran la paz y desempeñaran su papel en la construcción del Estado sobre las bases de una ciudadanía plena y en pie de igualdad y la representación de vida en todas las instituciones, provisionales y permanentes. Tendimos, la mano de la paz y de la buena vecindad a todos los estados a nuestro alrededor y a sus pueblos, y apelamos a ellos para que, cooperaran en ayuda mutua con la nación judía independiente en su tierra y en un esfuerzo concertado orientado al avance de todo Oriente Medio. El 23 de julio de 1952, cuando el rey Farouk fue derrocado y los jóvenes oficiales, liderados por el general Naguib, se hicieron con el poder en Egipto, en Israel brotó la esperanza de que se hubiera pasado página en las relaciones de vecindad entre Egipto y nosotros, que iniciáramos una época de paz y cooperación. El primer ministro, David Ben-Gurión, dirigiéndose a la Knesset el 18 de agosto de 1952, dijo: al Estado de Israel le gustaría ver un Egipto libre, independiente y progresista, y no guardamos ningún rencor a Egipto por lo que les hizo a nuestros antepasados en la época del faraón, ni tampoco por lo que nos hizo hace 4 años. Nuestra buena voluntad hacia Egipto, pese al insensato comportamiento del gobierno del rey Farouk hacia nosotros, se ha demostrado durante todos los meses en que Egipto se ha hallado sumido en un difícil conflicto con una potencia mundial. Y nunca se nos ocurrió sacar partido de esas dificultades ni atacar a Egipto o vengarnos, como lo hizo Egipto con nosotros durante la fundación del Estado. Y mientras los que hoy gobiernan Egipto tratan de arrancar de raíz la corrupción y hacer que su país se ponga en marcha en la dirección del progreso cultural y social, les expresamos nuestros deseos más sinceros de que alcancen el éxito en su empresa. La respuesta llegó enseguida. Al ser preguntado por el llamamiento que Ben-Gurión había hecho a favor de la paz, el primer ministro de Egipto eludió la pregunta, afirmado que no sabía nada más que lo que había leído en la prensa. Azzam, el secretario general de la Liga Árabe, dijo. Ben-Gurión dejó volar libremente su imaginación que le hizo ver lo invisible. Nunca nos hemos cansado de ofrecer a nuestros vecinos el final del conflicto sangriento y el comienzo de un capítulo de paz y cooperación. Todos nuestros llamamientos han sido desoídos. Nuestras propuestas han sido rechazadas entre burlas y odio. La política de combatir contra nosotros ha persistido, con breves pausas, y por 3 veces en una misma generación han forzado el estallido de hostilidades. El 1 de marzo de 1957, en nombre del gobierno de Israel,
anuncié en las Naciones Unidas la retirada de nuestras fuerzas de los territorios que ocupamos durante la campaña en el Sinaí. Entonces terminé con estas palabras: podemos a partir de ahora, todos nosotros pasar página y en lugar de luchar entre nosotros, podemos todos, unidos, luchar contra la pobreza, la enfermedad y el analfabetismo. Es posible que pongamos todos nuestros esfuerzos y toda nuestra energía en un solo propósito, en un solo objetivo: la mejora y el progreso y el desarrollo de todas nuestras tierras y nuestras poblaciones. Puedo prometer aquí que el gobierno y el pueblo de Israel cumplirán su parte en este esfuerzo común. No hay límites a lo que estamos dispuestos a aportar para que todos nosotros, juntos, podamos vivir para ver un día la felicidad de nuestras gentes y ver de nuevo una mayor participación de nuestra región en la paz y en la felicidad de toda la humanidad. Pasaron 10 años de actividad de los Fedayín, y de nuevo nos vimos enfrentados al peligro de un ataque sorpresa por parte de Egipto, que había reunido poderosas divisiones en la parte oriental del Sinaí. Se libró la guerra de los 6 días, pero, cuando aquellas batallas terminaron, no nos comportamos como hombres ebrios de victoria, no exigimos venganza, no requerimos la humillación del vencido. Sabíamos que nuestra celebración real tendría lugar el día en que llegara la paz. Al instante, nos volvimos hacia nuestros vecinos diciéndoles: nuestra región está ahora en una encrucijada, sentémonos juntos, no como vencedores y vencidos, sino como iguales y negociemos, determinemos fronteras seguras hasta ponernos de acuerdo, escribamos una nueva página de paz, de buena vecindad y de cooperación en beneficio de todas las naciones de Oriente Medio. El llamamiento resonó una y otra vez en los comunicados oficiales del gobierno, en las declaraciones del primer ministro, del viceprimer ministro, del ministro de Exteriores, del ministro de Defensa y de otros ministras en el Knesset y en las Naciones Unidas, a través de todos los medios de comunicación. El llamamiento fue transmitido por emisarios, estadistas, autores, periodistas, educadores y por todos los medios, públicos o encubiertos, que parecían tener visos de hacerlo llegar a oídos de nuestros vecinos. De cualquier modo, el gobierno de Israel no desperdiciará ninguna ocasión de desarrollar y fomentar contactos que puedan ser de valor para marcar una senda, siempre cuidando con escrupulosidad el secreto de los contactos, si nuestros interlocutores así lo prefieren. Pero ¿cuáles han sido las reacciones de los líderes árabes, hasta ahora, a nuestras propuestas públicas de paz? Aquí hay algunos ejemplos extraordinarios. El 26 de julio de 1967, Hussein declaraba: la batalla que empezó el 5 de junio es solo una batalla de lo que será una larga guerra. El 1 de noviembre de 1967, el primer ministro de Israel, el anciano Levi Eshkol, enumeró 5 principios de paz, y la réplica de Nasser el 23 de noviembre fue: los árabes seguimos incondicionalmente la decisión de Jartum, ni paz, ni reconocimiento ni negociación con Israel. Desde noviembre de 1967 hasta julio de 1968, Israel envió una y otra vez sus llamamientos de paz, y el 16 de julio el ministro de Exteriores egipcio dijo: en relación a la política árabe, siempre he insistido en que nos pusimos de acuerdo en Jartum, que no estamos dispuestos a reconocer a Israel, ni negociar con ella ni firmar la paz. El 17 de mayo de 1969, el día en que asumí el cargo actual, hice de nuevo hincapié en los principios de la paz, diciendo: estamos dispuestos a hablar de paz con nuestros vecinos en cualquier momento y sobre todos los aspectos. La réplica de Nasser llegó al cabo de 3 días: no hay voz que supere los sonidos de la guerra, y no debe haber una voz así, ni tampoco hay un llamamiento más sagrado que el llamamiento a la guerra. En el Knesset. El 5 de mayo de 1969, el 8 de mayo y el 30 de junio, volví a enunciar nuestra disposición a iniciar de inmediato negociaciones, sin condiciones previas, con cada uno de nuestros vecinos, para alcanzar un acuerdo de paz. La réplica de los estados árabes fue veloz. Los comentaristas de Damasco, Amán y El Cairo estigmatizaron la paz como rendición, e hicieron acopio de muestras de desprecio hacia las propuestas de Israel. Y aquel fue el momento que Nasser aprovechó para anunciar la derogación de los acuerdos de alto el fuego y el no reconocimiento de las líneas de cese de hostilidades.
El 19 de septiembre de 1969, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel apeló a las Naciones Unidas para que los estados árabes declararan su intención de establecer una paz duradera, poner fin a los 21 años de conflicto, mantener negociaciones con vistas a alcanzar un acuerdo detallado sobre todos los problemas a los que nos enfrentamos. Hacía referencia a la afirmación de Israel al embajador Harring el 2 de abril. Israel acepta la resolución número 242 del Consejo de Seguridad que hace un llamamiento a favor de un acuerdo para el establecimiento de una paz justa y duradera, alcanzada a través de negociación y acuerdo entre los gobiernos interesados. La puesta en práctica del acuerdo comenzará una vez se haya alcanzado conformidad en todas sus disposiciones. El 2 de septiembre de 1969, durante la visita que realicé a Estados Unidos, me alegré al saber que se había hecho público un comunicado en nombre del ministro de Exteriores egipcio, por entonces en Nueva York, en el que Egipto decía estar dispuesto a participar en un tipo de conversaciones de paz con Israel como las mantenidas en Rodas. Respondí de inmediato que Israel también lo estaba y, tal como ya existía constancia, que estaba dispuesta a hablar de una paz verdadera con Egipto en cualquier momento y sin condiciones previas. En el plazo de horas, llegó un desmentido oficial de El Cairo en el que se negaba la existencia de disposición alguna por parte egipcia a participar en negociaciones como las de Rodas. El portavoz del gobierno egipcio calificó a tal efecto aquella declaración de mentira imperialista. Estas son solo algunas de nuestras recurrentes solicitudes de paz. No nos hemos cansado de reiterar todos los días nuestra disposición a la paz, no hemos abandonado las esperanzas de encontrar un camino que la lleve al corazón de nuestros vecinos, aunque rehúsen nuestros llamamientos con abierta animosidad. Hoy, de nuevo, mientras las armas retumban, me dirijo a nuestros vecinos: detened la matanza, poned fin a los incendios y el derramamiento de sangre que solo traen tribulación y tormento a todos los pueblos de la región. Poned fin al rechazo del alto el fuego, poned fin a los bombardeos y las incursiones, poned fin al terror y el sabotaje. Ni siquiera los pilotos rusos se las ingeniarán para destruir las líneas de alto el fuego y, sin duda, no traerán la paz. El único modo de alcanzar una paz permanente y el establecimiento de fronteras seguras y reconocidas es a través de negociaciones entre los estados árabes y nosotros, como todos los estados soberanos se tratan unos a otros, del modo en que los estados se reconocen unos a otros el derecho a existir y la igualdad, del modo en que los pueblos libres, no los protectorados esclavizados a potencias extranjeras o sometidos a los lóbregos instintos de la guerra, la destrucción y la ruina. Para alcanzar la paz, estoy dispuesta a acudir a cualquier lugar, en cualquier momento del día y de la noche, para satisfacer a un líder autorizado de cualquier estado árabe, para llevar las negociaciones en pie de respeto mutuo, en paridad y sin condiciones previas y con un claro reconocimiento de que los problemas que subyacen a la controversia pueden encontrar una solución, porque aquí hay espacio para satisfacer las aspiraciones nacionales de todos los estados árabes y de Israel. También en Oriente Medio, el progreso, el desarrollo y la cooperación se pueden acelerar entre todas sus naciones en lugar de un estéril derramamiento de sangre y la guerra sin fin. Si la paz aún no reina, no es por falta de voluntad por nuestra parte, es el inevitable resultado del rechazo por parte de los líderes árabes a acordar la paz con nosotros. Esa negativa sigue siendo la proyección de una reticencia a reconciliarse con la presencia viva de Israel dentro de fronteras seguras y reconocidas, un producto aún de la esperanza que titila en sus corazones de lograr en un futuro destruirlo. Y ese ha sido el estado de cosas desde 1948, mucho antes de que la cuestión de los territorios surgiera a raíz de la Guerra de los 6 días. Además, si aún hoy no reina la paz, no es en especial porque falte flexibilidad por nuestra parte o por la tan manida rigidez de nuestra posición. Esa posición es, alto el fuego, acuerdos y paz. Los gobiernos árabes no predican ni practican ningún alto el fuego. ¿Cuál de las dos posiciones es más empecinada e inflexible? ¿La nuestra o la de los gobiernos árabes? Hay quienes, entre ellos los árabes, que afirman que no hemos aceptado la resolución de las Naciones Unidas del 22 de diciembre de 1967 que, en cambio, los árabes sí.
Es preciso reconocer que los árabes solo la aceptaron en una interpretación distorsionada y mutilada por ellos mismos, que significaba una retirada inmediata y absoluta de todas nuestras fuerzas sin compromiso alguno de paz. Estaban dispuestos a aceptar una retirada absoluta israelí, pero la resolución no estipula nada de eso. Según la letra y la exégesis de sus recopiladores, la resolución no se implementa por sí sola. La cláusula operativa exige la designación de un enviado que actúe en nombre del secretario general, cuya función sería, establecer y mantener el contacto con los estados implicados a fin de fomentar el acuerdo y ayudar en los esfuerzos encaminados a obtener un acuerdo pacífico y aceptado siguiendo las disposiciones y principios de esta resolución. Los árabes y aquellos otros que afirman que estamos obstaculizando el progreso hacia la paz en los términos de la resolución no tienen base factual en la que sustentar tal afirmación. Tratan solo de arrojar polvo a los ojos del mundo, encubrir su culpa y engañar al mundo haciéndole creer que somos nosotros quienes estamos retrasando la paz. No hay ningún precedente de conflicto entre naciones que haya finalizado sin que hubieran negociaciones directas. En el conflicto entre los estados árabes e Israel, la cuestión de las negociaciones directas toca de pleno el quid de la cuestión, porque el objetivo es alcanzar la paz y la coexistencia y cómo van a poder vivir nuestros vecinos en paz con nosotros si se niegan a hablarnos. Estoy convencida de que es irreal y utópico pensar que el mero uso de la palabra, retirada, allanará el camino a la paz. Sin duda, aquellos entre nosotros que sí creen en que la magia de esa palabra puede que nos acerque más a la paz solo entienden, retirada después de alcanzada la paz, y entonces solo a fin de asegurar y acordar las fronteras demarcadas en el marco de un tratado de paz. Por otro lado, cuando los dirigentes árabes y soviéticos hablan de retirada, quieren decir retirada completa y absoluta de todos los territorios administrados y de Jerusalén, sin que se haya alcanzado antes una paz auténtica y sin ningún acuerdo sobre nuevas fronteras permanentes, aunque no dudan en añadir la adenda de exigir la aceptación por parte de Israel del regreso de todos los refugiados. Nadie que ame la verdad podría malinterpretar nuestra política. Cuando hablamos de fronteras seguras y aceptadas, no entendemos que, después de que llegue la paz, las fuerzas de defensa de Israel deban emplearse fuera de esas fronteras que hemos acordado en las negociaciones con nuestros vecinos. Que nadie se llame a engaño, Israel desea tener fronteras seguras y reconocidas con sus vecinos. Las fuerzas de defensa de Israel nunca han cruzado sus fronteras en búsqueda de conquistas territoriales, solo lo han hecho cuando la salvaguardia de la existencia y los límites de nuestro Estado así lo exigían. La afirmación de Nasser de que Israel quiere mantener el alto el fuego solo para congelar las líneas de cese de hostilidades es absurda. El alto el fuego es necesario no para perpetuar las líneas de frente, sino para evitar la muerte y la destrucción, para hacer que el progreso hacia la paz sea más sencillo al descansar sobre fronteras seguras y reconocidas. Es necesario un paso más hacia arriba en la escalera que lleva a la paz. El disparo incesante de las armas es un paso más hacia abajo en la escala que lleva a la guerra. La cuestión es más que clara, y no hay motivo para empañarla con la semántica o tratar de huir de la realidad. No hay ni un solo artículo en la política de Israel que obstaculice que se alcance la paz. Nada falta para que se alcance la paz salvo la persistencia de los árabes en negar el derecho mismo de Israel a existir. La negativa árabe a consentir nuestra existencia en Oriente Medio, junto a los estados árabes, permanece. El único medio para alcanzar la paz es a través de un cambio en esa obstinación. Aquellos en el mundo que busquen la paz, harían bien en tener en cuenta este hecho básico y en ayudar a operar un cambio en el obstinado enfoque árabe. Cualquier muestra de comprensión y perdón, por involuntaria que sea, está destinada a fortalecer a los árabes en su obstinación y a alentarlos en su negación del derecho de Israel a existir, y, además, será explotada por los árabes para justificar ideológicamente la continuidad de la guerra contra Israel. Nada une más a nuestro pueblo que el deseo de paz. No hay impulso más fuerte en Israel, y lo expresa tanto en las ocasiones alegres como en las horas de dolor y luto. Nada puede arrancar a nuestros corazones o a nuestra política este deseo de paz, esta esperanza de paz, ni siquiera nuestra indignación por las matanzas de nuestros seres queridos, ni siquiera la enemistad de los que gobiernan el mundo árabe. Las victorias conseguidas nunca nos han embriagado,
o llenado de tanta complacencia como para renunciar al deseo y al llamamiento por la paz, una paz que significa relaciones de buena vecindad, cooperación y punto final a las matanzas. La coexistencia con los árabes fue y es todavía una parte fundamental del renacer judío. Generaciones del movimiento sionista crecieron con ellos. El deseo de paz ha marcado la política de los gobiernos israelíes, sean del color que sean. Ningún gobierno de Israel en el poder, con independencia de cómo esté constituido, ha bloqueado jamás el camino a la paz. Estoy convencida, de todo corazón, de que en Israel en el futuro al igual que en el pasado, nunca habrá un gobierno que no haga suya la fundamental e inquebrantable aspiración del pueblo de lograr una paz auténtica y duradera.